Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía Aguilar. Yo y mi compañera Fátima Cruz Rodríguez conformamos el primer equipo donde vamos a hablar sobre un caso de una TikToker que fue hace prácticamente meses. La TikToker llamada Marilyn Martínez, que fue pues brutalmente asesinada por su ex marido, Alexander. Para darles un poco de contexto de cómo fue que se conocieron estas dos personas, ella tenía 17 años cuando conoció a Alexander. Alexander tenía 37 años, bastante grande para su edad, donde ya se puede ver un foco rojo ahí. Pero pues por temas de familia, de una familia pues no tan disfuncional, no tan violenta, pero sí como todas las familias, hay peleas, hay gritos, hay malentendidos. Ella quería escapar de eso y su refugio fue al conocer a Alexander y pues irse a vivir con él para escapar de su familia. Hubo, pues en cuanto se fue a vivir con él, hubo pues muchas peleas, muchos gritos, golpes, todo esto ocasionado por celos que venían por parte de Alexander. Marilyn era una chica muy tranquila, se veía que le gustaba pues salir, tener amigos, platicar, salir de fiesta, divertirse como cualquier chica. Pero Alexander era un tipo pues trastornado, vaya, cegado por sus celos y por su temperamento. Comencemos con crisis. La primera crisis y la que más se resaltó fue cuando ya en una de las tantas peleas que tenían, que la golpeó, ya llegó el punto de golpearla, pues tuvo una crisis inesperada y abierta, porque pues ella no se queda callada con eso, sino que en vez de quedarse callada, va y corre con su madre a la casa de su madre para poder resguardarse del tipo y pues que no le hiciera daño, vaya. Los síntomas emocionales que se pudieron notar fue el miedo, obvio, el principal, la desesperación y la tristeza, pues porque ella no se esperaba que llegara a este nivel. Los síntomas cognitivos fue simplemente sensación de impotencia, y los síntomas comportamentales solo fue un síntoma que fue el de aislamiento, ya que pues se aisló un poco del mundo de él para sentirse un poco más segura. Después, pues podemos decir, después de este acontecimiento, pues Alexander volvió, le dijo que iba a cambiar, la manipuló para que volviera, pero ella volvió, pero prácticamente todo fue igual. Así que entramos a la fase de shock, porque ella no sabía cómo reaccionar ante los golpes. Al principio ella no sabía cómo reaccionar y pues se quedaba pues nada más como protegiéndose para que no vaya a golpearla, para que no la fuese más bien a golpear demasiado fuerte. La fase de desorientación crítica fue conductas autodestructivas, que fue empezar a comer demasiado, tener una vida sedentaria, no trabajar, descuidarse en su persona. Todo eso todos esos fueron conductas autodestructivas. Y la fase de retirada final fue de nueva vida, que pues cuando comenzó a engordar, ella misma se dijo de que no quería verse así porque no se sentía bonita y no se sentía a gusto con su cuerpo. Así que comenzó a hacer ejercicio, y el ejercicio que ella hacía lo grababa para subirlo a TikTok y que demás personas lo vieran y la siguieran con sus fases, para que también ella motivara a otras personas a que la siguieran y pudieran combatir de este tipo de emociones, vaya. En estrés podemos decir que sufrió un diestrés de tipo crónico, ya que constantemente pasaba porque su marido le hacía escenas de celos, pues la celaba mucho y todas las peleas eran por celos. Ya pasaba por constante estrés y ese estrés duraba demasiado tiempo. Las fases de alarma era cuando comenzaba a preguntarle de
dónde estabas, con quién estabas, por qué estás vestida así, por qué no me avisaste, cosas así. Ese ya era un foco rojo para ella, para decir, este tipo va a comenzar, o sea, va a haber una pelea, tengo que prepararme, lo que sea. La fase de resistencia fue una fase de lucha, porque siempre se le ponía como, decimos comúnmente, al tú por tú, porque pues no se dejaba ella, o sea, al final siempre salía a defenderse ella misma, pero pues nunca podía librarse de los golpes, así que era una fase de lucha que se ponía al tú por tú con Alexander. Y cuando comienza a reclamarle también, era una fase de resistencia, de ¿por qué me dices todo esto? ¿Por qué eres así conmigo? Prácticamente eso es lo que le decía. Así que era una fase de resistencia y tenía una fase de lucha también. En fase de agotamiento, pues ya después de la pelea comenzaban los golpes. Ella pues no podía defenderse, pues porque era pues mucho más pequeña que Alexander, y los golpes pues prácticamente la dejaban tirada. Lo único que hacía era esperar a que pasaran los golpes y aislarse un poco de él en un cuarto o en un lugar donde ya no pudiera verle en el momento, para que no siguiera haciéndole daño. En trauma podemos decir que las golpizas que le ocasionaban, pues obviamente le generaban un trauma. También le generaba un trauma el hecho de que su bebé, su hijo, porque tenían un hijo, tenía que presenciar todo, ¿sabes? Su hijo siempre presenciaba todas las golpizas, los insultos, las peleas, los gritos, todo lo presenciaba su hijo, y eso también le generó un trauma. También los comentarios que obviamente él le hacía a su físico, porque pues siempre le hacía comentarios de, es que ¿por qué quieres que te vean si estás gorda? O no sé, siempre eran comentarios hacia su físico para tratarla como de dañar y manipularla para tenerla a su gusto. Y yo identifiqué que hubo un trauma de nivel 2, ya que antes de que tuviera su bebé, ella ya se había separado, que es lo que comenté en Crisis. Ella ya se había separado, inclusive puso una denuncia y todo, pero cuando el tipo va y le pide perdón y le avienta la letanía de que va a cambiar, pues ella quita la denuncia y ya no se sigue. De hecho, ahorita vamos a hablar sobre los derechos violados, pero fue un trauma de nivel 2, ya que pues ella ya se había separado, se quería separar. Y no lo hizo porque pues este tipo volvió, la manipuló e hizo que volviera con ella. Y ya volvió a pasar el tiempo, volvieron las peleas, los golpes, y ella se hartó y dijo, ya, tengo que volver a separarme, esto ya no puede seguir así. Ahí fue cuando dijo, pues ya estuvo, tengo que separarme. Pero pues lastimosamente ya cuando se quiso separar fue cuando ocurrió el hecho de que pues fue asesinada brutalmente a golpes. Así que pues fue un nivel 2 más o menos, porque pues se separó la primera vez, ya había aprendido, ya supo cómo actuar, quiso volver a hacerlo, pero ya no le resultó como principalmente hubiera querido que resultara. En los derechos que se le fueron violados fue el derecho a que se le imparta justicia, ya que pues al momento de que ocurre el hecho de que la asesina y ella está ahí tirada, lo único que le dan de prisión preventiva al tipo son 9 meses. Fue lo único que se le dio, un tiempo bastante pobre, bastante ilógico, porque no se siguieron correctamente los protocolos. También se le violó el derecho a recibir asesoría jurídica, porque al momento de que ella fue a poner la denuncia no se le recibió ninguna asesoría, qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir, qué era lo que seguía después de la denuncia, porque pues ella dio el foco, la luz verde para que se terminara, y ya no hubo una asesoría, pero debió de haber una asesoría porque por eso ocurrió este suceso. Y también el otro derecho que se violó fue el derecho a la atención médica y psicológica, más psicológica que médica, porque se le debió de haber explicado que ella ya estaba en un constante ciclo de violencia y no debía dejar que pues la manipulara, porque pues por eso ocurrió el suceso.
Así que esos 3 derechos fueron los que yo identifiqué que se le violaron. Obviamente los derechos son diferentes a Perú, pero en esta ocasión lo estamos englobando como si hubiera sido en México. Ahora, mi compañera Fátima les va a explicar el tipo de feminicida que fue Alexander, el tipo de violencia que sufrieron y algunos otros temas que vienen en el tema que nosotros vamos a explicar. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la violencia familiar. Esta es cualquier acción o omisión, ya sea física, psicológica o sexual, practicada sobre cualquier miembro de la familia. En este caso, con Marilyn sufrió violencia psicológica y física por parte de su esposo Alexander, ya que constantemente Alexander golpeaba a Marilyn y también la manipulaba constantemente con cada acción que tenía Marilyn. Existen varios tipos de agresores. En este caso, el esposo de Marilyn, Alexander, sería un tipo dependiente. ¿Cuál es este? El dependiente es el que actúa solamente dentro del hogar. Siempre las agresiones, los daños contra la víctima, contra Marilyn, siempre fueron dentro de su casa. Por eso es que les asombró tanto a los vecinos el saber esa noticia de que Marilyn había sido asesinada a manos de su esposo, ya que aparentemente ellos eran una familia muy feliz, muy unida, estable. Es por eso que les impactó tanto la noticia de Marilyn a los vecinos. También hay datos sobre las características que normalmente tienen este tipo de agresores, que suelen ser personas con baja autoestima, dependientes emocionalmente, inestables, suelen venir también a veces de lugares violentos, es decir, son conductas aprendidas, es lo que vieron en su hogar de pequeños o durante su crianza. También suele ser por trastornos de celotipia o de alguna otra dependencia. Algunas de las estrategias que estos suelen tener es usar la molestia o el enfado como respuesta. Es decir, a cualquier acción que les parezca mal, ellos reaccionan de una manera violenta o agresiva y se justifican con que pues de qué otra manera puedan ellos responder ante dichas acciones. Otra es hacer sentir culpable a sus víctimas, es decir, que cualquier acción que tenga la víctima, es como con Marilyn. Marilyn subía videos feliz, sonriente, bailando, compartiendo un poquito de su rutina, y los hombres le comentaban de que pues era muy guapa, le hacían muchos cumplidos y halagos. Entonces ahí Alexander, su esposo, él reaccionaba de una manera agresiva a causa de que le daban celos, y él decía así como de que pues tú subes esos videos y provocas a los hombres, y que pues él a ver los comentarios pues le ocasionaban celos, sentía como que de alguna de otra manera se burlaban de él en su propia cara. Entonces él culpabilizaba de alguna manera que las acciones de Marilyn eran dichas merecedoras de una respuesta agresiva. Otra también es utilizar el amor como concepto, como un arma, como concepto de arma, que es decir que todo lo hacen por amor, como de que te celo por amor, porque me importas, porque te quiero cuidar, entre muchas otras cosas.
Ok, ahora vamos, en este caso de Marilyn fue un feminicidio. Vamos a hablar un poquito de lo que es feminicidio. Feminicidio es la muerte de una mujer por razón de género. Existen varias modalidades. En este caso sería de modalidad íntimo, ya que fue por parte de su esposo y más aparte tienen un hijo. Entonces es clasificado como íntimo, ya que tienen más que un vínculo, tienen un progenitor. Bien, vamos a hablar sobre lo que es feminicidio. Feminicidio es la muerte de una mujer por razón de género. Existen varias modalidades y encontramos una que encuadra precisamente con el caso de Marilyn, que es la modalidad clasificada como íntimo. En esta modalidad, aparte de tener un vínculo afectivo con la víctima, se tiene un progenitor, que es precisamente lo que pasó en el caso de Marilyn y su esposo Alexander. Tenían un hijo más aparte de su vínculo afectivo. Según Diana Russell, existen varias motivaciones para cometer dicho acto, los cuales son ira, odio, celos e incluso la búsqueda de placer. En este caso, como lo pudimos ver, la principal motivación fueron los celos. Siempre fueron los celos y la ira, porque Alexander era un hombre muy agresivo. También tenemos datos sobre la clasificación de tipos de feminicidas, donde Alexander encuadra con el tipo de enfermo mental, que son aquellos hombres que padecen de algún trastorno psicótico. No suelen tener antecedentes criminales ni haber ocasionado alguna agresión a algún otro individuo. Solamente actúan en base a su crisis. Cometen el crimen en momentos de crisis. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, hasta luego. Actualmente Alexander está pasando su proceso jurídico, en la cual en su primera audiencia le asignaron 9 meses de prisión preventiva por feminicidio, lo cual todavía sigue en proceso las investigaciones y las siguientes etapas de su juicio. Aunque él haya declarado de que fue culpable y narró la situación, la reconstrucción de hechos, aún así se siguen aplicando las mismas etapas. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego.